Hola, ¿cómo están todos? Ahora vamos a estar hablando de los sentidos del gusto, el olfato y también de la audición. Primeramente, de los sentidos del gusto y el olfato. Bueno, estos sentidos nos permiten distinguir, ¿verdad?, entre alimentos que uno realmente puede ser deseable, ¿verdad?, y de otros que de repente pueden ser venenosos o que nos pueden hacer mal, incluso mortales. Entonces, hay alimentos, ¿verdad?, que nos resultan agradables para comer y otros desagradables, y eso es como un instinto, ¿verdad?, de supervivencia, que entonces comemos lo que realmente nos va a hacer bien, y por otro lado también lo que necesitamos. Se ve también que hay una, una preferencia por ciertos alimentos de acuerdo al estado del organismo en ese momento. Bueno, entonces todos estos sentidos van a estar guiando justamente a, a lo que es los requerimientos del cuerpo, y por eso también es importante y está conectado justamente con el sistema nervioso y con todo el organismo, para que nosotros podamos ya sea comer algo que sea bueno y que nos haga bien y también satisfaga las necesidades del cuerpo en ese momento. Hablando primeramente del sentido del gusto, entonces este constituye sobre todo una función, ¿verdad?, de las yemas gustativas. También en el sabor uno nota que hay una participación importante también del olfato. Uno primero huele la comida, luego la degusta, entonces siente el sabor y ya va iniciando el proceso digestivo ya desde oler, por ejemplo, una comida desde el olfato. Bueno, pero hablando del sentido del gusto, eh, vemos que estas yemas gustativas son lo que le llamamos los receptores gustativos, ¿verdad?, que se agrupan más o menos de 50 a 150 en las 2000 a 5000 papilas gustativas en la capa epitelial de la lengua, el paladar y también la faringe. La base de estos receptores gustativos está inervada por una rama de una fibra aferente primaria, formando una estructura sináptica. Entonces, de esa forma inicia el proceso ahora de la degustación, y toda esta superficie está cubierta por microvellosidades y un moco que permite que los estímulos entonces sean captados. Y vamos a ver qué estímulo produce cada tipo de sabor para que eso pueda ser eh, recibido por los receptores gustativos justamente. Realmente no conocemos todas las sustancias químicas específicas que excitan a los receptores, pero se han identificado ciertas sustancias y también ciertos tipos de receptores. Aproximadamente se han identificado más o menos unos 13 receptores químicos posibles, y de los siguientes tipos: habrá dos receptores para el sodio, dos para el potasio, uno para el cloruro, uno para la enosina, uno para la inosina, dos para el sabor dulce, dos para el sabor amargo, el glutamato 1 y para el ion hidrógeno 1. Entonces estos distintos receptores van a ir captando justamente las sustancias hidrófilas que se disuelven en la saliva, y los compuestos hidrófobos posteriormente se van a disolver en el moco. Entonces, los sabores que finalmente uno va registrando de lo que nosotros percibimos, tenemos entonces, por ejemplo, el sabor amargo, que principalmente se traduce en una alta concentración, por ejemplo, de hidrógeno. Es gracias a eso entonces que uno siente el sabor amargo. El sabor dulce, que está básicamente por sustancias, ¿verdad?, como azúcares producidos, ¿verdad?, por los alcoholes, cuerpos cetónicos. Son comúnmente compuestos orgánicos. El sabor salado, justamente que despierta por las sales ionizadas.
la cualidad, dice, de este sabor. Entonces varía de la concentración también de sodio. Luego tenemos el sabor ácido, que también tiene que ver con la concentración de hidrógeno. En un caso, por ejemplo, si es muy ácido, quiere decir que hay mucho contenido de hidrógeno, muy amargo si hay poco, etcétera, de esa forma. Luego se describe un sabor umami, que sería delicioso, ¿verdad? Es una palabra japonesa que significa delicioso, y está utilizada para designar esa sensación agradable que es diferente de todos los otros sabores, porque es una combinación. Entonces uno le es agradable el sabor, y entonces se describió de esta forma. Se asocia este sabor a un receptor gustativo para el L-glutamato, que podría también estar relacionado con los receptores glutamatérgicos que se expresan en las sinapsis neuronales del cerebro. Aún no se ha demostrado eso fehacientemente, pero eso es lo que se cree. Entonces, hablando de cada tipo de sabor, el sabor salado, dice, se detecta por el paso de iones sodio a través de un canal sensible a la amiloida, y eso ocasiona una despolarización de la membrana. El sabor ácido o agrio se debe a la producción, como dijimos, de los iones hidrógeno. La célula receptora se despolariza de dos formas: una corriente de entrada a través de los canales sensibles a la amiloida, o sino también bloqueando los canales de iones potasio. Entonces se genera una despolarización. El sabor dulce, generado, como dijimos, por compuestos orgánicos, se detecta cuando las moléculas se acoplan a una proteína G, gusducina. Hay un incremento de AMPC citoplasmático y que activa la proteincinasa A. Esta bloquea los canales iónicos de potasio, favoreciendo su despolarización. Entonces de esta forma se van, como digamos, generando las diferentes sensaciones y sabores que uno va captando. Luego tenemos también el sabor amargo, que generalmente detectan también los tóxicos, sustancias tóxicas. Estos receptores pueden actuar bloqueando los canales iónicos de potasio, activando la proteína G como segundo mensajero, el aumento del inositol trifosfato, IP3, intracelular, obviamente liberando el calcio iónico que se encuentra ahí. Entonces esto conduce a una liberación del transmisor y activa la despolarización del nervio aferente. Entonces de esa forma se generan, por ejemplo, aquí los sabores amargos. Luego también el sabor umami, que, como dijimos, es una palabra japonesa para describir que significa delicioso. Estos alimentos contienen L-glutamato, extractos cárnicos, queso curado, y son, como dijimos, ¿verdad?, recibidos por un receptor glutamatérgico en el sistema nervioso central. Entonces eso genera, ¿verdad?, ese sabor agradable. Tenemos luego los umbrales gustativos ahí abajo, lo que mínimo que necesitamos para que haya una recepción del sabor. Vemos ahí cada uno de ellos: para el ácido, para el salado, para el dulce, para el amargo. Entonces hay diferentes concentraciones que pueden estimular a cada receptor gustativo. Y como pueden notar, la mayor sensibilidad, a la que menos concentración uno necesita, sería para el sabor amargo, porque sería como una función protectora para que no ingieramos venenos o compuestos tóxicos, por ejemplo. Bueno, posteriormente entonces hablamos de las yemas gustativas o botón gustativo. Contiene entonces más o menos un diámetro de 1 sobre 30 milímetros, una longitud aproximada, ¿verdad?, de 1 sobre 16 milímetros. Está compuesta aproximadamente por 50 células epiteliales, células de sostén,
y células gustativas. Estas últimas, dice el libro, se encuentran entonces sometidas a una reposición continua, o sea que hay un cambio continuo del epitelio, y entonces hay una gran división mitótica también, ¿verdad? La vida de cada una de estas células gustativas es aproximadamente de unos 10 días. En mamíferos inferiores, decía el libro, pero se desconoce realmente este dato en el ser humano, pero más o menos sería por ahí. Estos extremos de los externos de las células gustativas están dispuestos en torno a un minúsculo poro gustativo, y desde este punto entonces sobresalen las microvillosidades, como pueden ver en la imagen. Salen las microvellosidades donde se van generando, ¿verdad?, los estímulos que habíamos hablado anteriormente. Luego en la base vemos que se proyectan ya las fibras nerviosas que son aferentes para los diferentes sentidos gustativos. Entonces estas microvellosidades van generando entonces estos estímulos a partir de ese punto, ¿verdad? Y alrededor de estas células gustativas, como pueden ver en la imagen, hay se encuentran las fibras nerviosas que van generando justamente los estímulos gustativos. Como fuimos numerándolos anteriormente, fuimos viendo cuáles eran los estímulos y de qué se trata cada uno de ellos. En cuanto a la localización, se encuentran básicamente una gran cantidad, dice, en la superficie posterior de la lengua, en línea de B, las papilas caliciformes, moderada cantidad, dice, en la cara anterior de la lengua, que son las papilas fungiformes, moderada cantidad en los pliegues de la superficie lateral de la lengua, que son las papilas foliáceas, y generalmente son escasas en el paladar, pilar, amigdalina, epiglotis. En los adultos tenemos más o menos unos 3.000 a 10.000 yemas gustativas, en los niños más de 10.000. Sin embargo, en los ancianos esto va degenerándose, va disminuyendo en la cantidad de yemas gustativas, lo cual disminuye la sensación del gusto. Tenemos que saber también que cada una de estas yemas gustativas son específicas para cada estímulo primario, como lo habíamos mencionado en la diapositiva donde hablamos de los estímulos. Cada una de ellas entonces suele responder a básicamente uno de los 5 estímulos gustativos primarios, a una concentración baja, ¿verdad? Pero si hay una alta concentración de diferentes estímulos, se pueden estimular al mismo tiempo, y entonces van generando más estímulos aparte de los primarios. Esto entonces, que habíamos visto esos estímulos, lo que ocasiona es una despolarización, digamos un potencial eléctrico, que en la célula gustativa se llama el potencial de receptor para el gusto. Esto entonces van reaccionando, ¿verdad?, con las vellosidades gustativas y ponen en marcha el potencial receptor, que consiste, ¿verdad?, en la unión del producto químico con sabor a una molécula proteica situada en la superficie, en la cara externa de la yema gustativa, y esto entonces abre los canales iónicos y nos permite, ¿verdad?, introducir sodio e hidrógeno con carga positiva, y entonces eso hace una despolarización de la membrana, y luego este compuesto es expulsado fuera de la célula. Sin embargo, para las sensaciones, como decía el libro, del sabor dulce y amargo,
las porciones de las moléculas proteicas sobresalen en las membranas apicales y actúan a través de segundos mensajeros. Estos estímulos entonces dan lugar a la vía gustativa central, que nos cruza justamente la línea media. Cada hemisferio cerebral procesa la percepción gustativa ipsilateral. Los receptores gustativos hacen sinapsis con las neuronas aferentes de los nervios craneales, el séptimo, el noveno y el décimo par craneal. Entonces, las señales gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua se transmiten por la cuerda del tímpano, que sería el séptimo par craneal. El gusto del tercio posterior de la lengua lo hace a través del noveno par. Y el décimo par craneal envía información gustativa sobre la parte superior de la faringe. Y este sería el circuito que van haciendo cada uno de estos. Entonces 2/3 anteriores de la lengua van por el nervio lingual, nervio cuerda del tímpano, luego nervio facial, luego al tracto solitario. Los de la región dorsal de la lengua y posterior de la boca, entonces van entre el noveno par y luego van al tracto solitario. Luego tenemos en la base de la lengua el décimo par, luego van directamente al tracto solitario. Como ven, la vía común sería aquí el tracto solitario, que luego va por el núcleo ventral posterior medial del tálamo, luego a la circunvolución postcentral de la corteza parietal. También hay ciertos reflejos gustativos del tracto solitario con los núcleos salivares del tronco cerebral. Es decir, a medida que también se va percibiendo ahí la sensación, entonces se estimulan también las glándulas salivales y eso favorece la digestión. Y las preferencias gustativas se dan en el sistema nervioso central de acuerdo, como dijimos, a las necesidades del organismo. Entonces hay como prioridades, entonces va priorizando lo que necesita en mayor cantidad. Entonces estas neuronas aferentes hacen sinapsis con el núcleo del A solitario, el núcleo gustativo del bulbo raquídeo, neuronas de segundo orden. Luego el núcleo ventral posterior medial del tálamo, que serían neuronas del tercer orden. Y polo inferior de la circunvolución postcentral, lóbulo parietal, área insular opercular. Estas vías justamente hacen que los reflejos entonces se integren en el tronco cerebral, en el núcleo salivar superior e inferior, y se envían entonces señales a las glándulas salivales. Como todo mecanismo sensitivo, esto después va generando una adaptación, que lo que va justamente ocasionando eso sería una pérdida de la sensibilidad a un estímulo también muy importante, ¿verdad? Entonces eso se conoce como adaptación. Luego hay unas preferencias gustativas, como dijimos, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades del organismo, pero también de acuerdo a las experiencias anteriores, ¿verdad? Que pueden ser una experiencia desagradable con un alimento y que causa una aversión gustativa. Entonces ya directamente ya preferimos o optamos por otra comida, no por esa que una vez a lo mejor le hizo mal a alguien. Ageusia es la pérdida del gusto. Puede haber lesiones en la que si vemos, ¿verdad? En el nervio de la cuerda del tímpano, ¿verdad? O inflamación, lo que ocurre también en el COVID, ¿verdad? Que hay una pérdida de la sensibilidad por inflamación. La etiología más frecuente, dice, de pérdida unilateral del gusto sería por lesiones, ¿verdad? Del séptimo par. Luego vamos a hablar del olfato, el sentido del olfato. Entonces, se localizan, ¿verdad? Los receptores
en el recubrimiento epitelial de la cavidad nasal en la zona superior, como ven aquí arriba. Está lo que es la lámina cribiforme, están los cornetes y los epitelios del bulbo olfatorio, y estos van en contacto a través de la lámina cribosa con el bulbo olfatorio, y eso genera va a dar inicio a las vías olfatorias. Esta membrana olfatoria ocupa más o menos en cada narina unos 2.4 centímetros cuadrados. Las responsables, ¿verdad?, de las células receptoras de esto serían las células olfatorias, que en realidad son células nerviosas bipolares que van transmitiendo justamente las señales olfatorias. Intercalados a ellas hay células de sostén, como pueden ver en la imagen, ¿verdad? Están las células olfatorias, las células bipolares, y en el epitelio están las células de sostén. El extremo mucoso, que sería hacia la parte externa, ahora hacia la nariz, entonces tiene un botón más o menos de 2 a 4 cilios, que llaman pelos olfatorios, que se proyectan al moco y revistan justamente la cara interna de las fosas. Los pelos olfatorios tienen un diámetro más o menos de 0.3 micros y una longitud de 200 nanómetros. En la cantidad hay más o menos aproximadamente 100 millones de células bipolares, luego inmersas en lo que son las células de sostén, y a partir de ahí entonces van haciendo estos cilios que estamos hablando. Estos cilios olfatorios básicamente se imbrincan juntamente con lo que son la mucosidad producida ahí por la cavidad, y esto entonces están encargados de reaccionar ante los olores del aire y estimulan entonces estas células olfatorias. Aquí vemos al costado también en esta misma imagen lo que es la glándula de Bowman, que secretan justamente la mucosidad, ¿verdad? Todo lo que es el epitelio olfatorio y el epitelio respiratorio en esa porción superior, en la porción alta, que estaríamos hablando de la cavidad nasal. Bueno, básicamente cada célula olfatoria responde a estímulos químicos que son de carácter de acuerdo al tipo, ¿verdad?, de estímulo químico, y justamente la parte que responde son los cilios olfatorios. Esta sustancia entonces entra en contacto con la superficie del moco, y luego estas proteínas receptoras que están presentes en cada cilio van a ir justamente reaccionando y van a desencadenar el estímulo a través de un segundo mensajero, que es el complejo, ¿verdad?, de la proteína G. Al excitarse entonces la proteína receptora, se desprende la subunidad alfa de la proteína G e inmediatamente activa la adenilato ciclasa, que se fija al interior de la membrana ciliar cerca del cuerpo de la célula receptora. Entonces esto ocasiona finalmente una apertura de los canales iónicos de sodio. Entonces estos iones sodio elevan el potencial dentro de la membrana celular y excita la membrana olfatoria, y eso se va transmitiendo al sistema nervioso central por medio del nervio olfatorio. Esto hace que se multiplique justamente enormemente los efectos excitadores, que a veces son débiles, de los compuestos olorosos.
Haciendo un resumen otra vez de lo que dijimos, básicamente lo que ocurre es una activación de la proteína receptora que estimula el complejo de la proteína G. Luego, esto a su vez activa múltiples moléculas de adenilato ciclasa, y esto provoca justamente la formación de un número muchas veces mayor de moléculas de AMPC. Y finalmente esto abre una cantidad muy superior entonces de canales iónicos de sodio. Entonces ven como un efecto que se va potenciando a medida que van pasando cada uno de estos receptores. Entonces en este proceso hay factores físicos también que influyen, como por ejemplo es posible entonces solamente oler sustancias volátiles que pueden inhalarse justamente a través de las narinas. También tienen que ser hidrosolubles, capaces de atravesar el moco para estimular a los cilios olfatorios. Luego hay tiene que ser un tanto liposoluble para que estos componentes lipídicos y del propio cilio constituyen justamente una barrera para que no atraviesen la membrana. Los potenciales entonces de las membranas de las células olfatorias entonces son unos menos 55 milivoltios cuando están en reposo, y hay unos menos 30 milivoltios cuando se despolarizan. Como vimos anteriormente, también aquí se puede producir lo que es la adaptación por retroalimentación para suprimir la transmisión de las señales olfatorias a través del bulbo olfatorio. Entonces, así por medio del estímulo importante, entonces ya se pueden ir suprimiendo ya estas señales olfatorias, y eso es lo que llamamos adaptación en lo que es el sentido del olfato. Aquí tenemos las sensaciones olfatorias primarias, por decirlo así. Tenemos, por ejemplo, aquí las diferentes sensaciones, pero básicamente hay casi unas 100 sensaciones olfatorias primarias. Que se van justamente, básicamente a partir de mezclar estas sustancias, pero sabemos que hay muchas sensaciones olfatorias. Así como el gusto del olfato tiene una cualidad agradable o desagradable, también muy relacionado justamente con el mecanismo de defensa. Y el olfato, aún más que el gusto, posee una cualidad, ¿verdad? Afectiva, que puede ser agradable o desagradable. Por esta razón, decía el libro, probablemente aún es más importante en este sentido en la selección de alimentos. Cuando una persona entonces que haya consumido con una anterioridad una comida, ¿verdad?, que le haya sentado mal, entonces va a generar una aversión hacia ese alimento. Y a la inversa, cuando fue una comida agradable, entonces uno va a querer repetirlo. También se habla de un umbral para el olfato, que se requiere una minúscula cantidad para la sensación. Ejemplo, el metilmercaptano se mezcla con el gas natural y fácilmente se identifica, ya que requiere una 25 billonésima de gramo en cada litro de aire para que se pueda captar. Entonces, mucho más importante, entonces es mucho más sensible este sentido justamente para la selección de alimentos, por un lado, por otro lado para otras cuestiones. ¿Cómo es la vía olfatoria? Bueno, básicamente el nervio olfatorio se forma con los cilindroejes que vemos en la membrana nasal, penetran en el cráneo, ¿verdad?, a través de la lámina cribiforme, a través del hueso etmoides. Se forma entonces el bulbo olfatorio, y de esta base del lóbulo frontal, formando los glomérulos, las células mitrales, el penacho y peroglomerares.
Cada bulbo, dice, posee unos miles de glomérulos, y todos estos glomérulos entonces también es la estación, digamos, terminal de las dendritas. Y luego estas dendritas que reciben sinapsis de las células neuronales olfatorias a través de las células mitrales y penacho envían axones a través del tracto olfatorio para transmitir las señales olfatorias hasta niveles superiores. Siguiendo entonces lo que es la vía olfatoria, tenemos entonces estas tres descripciones de lo que es el sistema nervioso olfatorio arcaico, el sistema nervioso olfatorio antiguo, el sistema olfatorio moderno. El arcaico sería básicamente, se localizaría delante del hipotálamo, son varios núcleos, en la porción basal e intermedia del encéfalo. Está encargada justamente de respuestas primitivas, como por ejemplo lamerse los labios, salivar, y comportamiento básico por estímulos emocionales. Tenemos una vía antigua de control automático adquirido en la porción lateral, constituida entonces por las cortezas prepiriforme y piriforme y porción cortical de los núcleos amigdalinos, y se dirige entonces hacia el hipocampo, la parte del sistema límbico, y sirve para aprender a disfrutar o aborrecer los alimentos, como habíamos dicho, la aversión de repente que pueda haber, relacionada con la porción anterior media del lóbulo temporal, y es la única área de la corteza cerebral que pasan señales sensitivas directamente, o sea, sin pasar por el tálamo. Luego la vía moderna sería la que llega al núcleo dorsomedial del tálamo y de ahí al cuadrante lateroposterior de la corteza orbitofrontal. Entonces esto da un análisis de los olores. Entonces a partir de aquí vamos analizando ya lo que estamos oliendo, vamos a percibir y vamos a ir recordando de qué, a qué corresponde cada olor. Y por último vamos a hablar del sentido de la audición. Esto es básicamente describir los mecanismos por los cuales el oído es capaz de distinguir las diferentes ondas sonoras. Este oído entonces recibe las ondas sonoras, distingue sus frecuencias y luego transmite esta información hacia el sistema nervioso central. El oído se divide, como ya habíamos visto en anatomía, en oído externo, en oído medio y en oído interno. Habíamos hablado en la clase del aparato vestibular también sobre los conductos semicirculares, pero hoy vamos a detenernos en hablar lo que es la sensación de la audición. Está compuesta también por la membrana timpánica y está unida, ¿verdad?, a los huesecillos, y estos huesecillos unidos a la cóclea. Esto da un ajuste de impedancias, es decir, que se pueda captar sonidos de repente muy bajos o atenuar sonidos que son muy altos. Entonces se ajusta para que proteger también a la membrana timpánica, a la membrana coclear, para no producir un desgarro. Entonces ahí tenemos también a la cadena huesecillos participando en esto, ¿verdad? La membrana timpánica se fija al manubrio o mango del martillo, luego este articula con el yunque y por último el estribo en la ventana oval de lo que ya sería el inicio de la rampa vestibular. Vamos a ir viendo entonces eso más adelante. Asimismo, ahora el martillo está unido al yunque y este yunque se articula con la cabeza del estribo, y esta base de la cadena, de la base del estribo, descansa entonces ya en el inicio del laberinto membranoso, que lo conocemos como la cóclea, en la abertura de la ventana oval. Esta parte entonces del manubrio, que está fijada con la membrana timpánica, de ahí también está articulado, ¿verdad?, con el músculo tensor del tímpano,
lo cual lo está estirando constantemente. Y estos huesecillos básicamente están suspendidos por ligamentos, por lo que el martillo y el yunque casi son una sola palanca, es decir, están todos articulados por ligamentos, se mantienen en su lugar, y eso da entonces su función. El estribo empuja, dice, hacia adelante la ventana oval, lo que genera ondas a través del laberinto membranoso. El yunque está articulado con el estribo. Y este sistema de huesecillos hace lo que se llama el ajuste de impedancias, la atenuación del sonido mediante la contracción de los músculos que son el estapedio y el tensor del tímpano. Y este reflejo de atenuación reduce la intensidad de la transmisión para los sonidos de baja frecuencia. Entonces pueden ser captados. Entonces, ¿cuál es la función de este reflejo de atenuación? Básicamente proteger a la cóclea de un sonido muy fuerte, ocultar los sonidos de baja frecuencia en un ambiente ruidoso y disminuir la sensibilidad auditiva de una persona hacia sus propias palabras. Entonces eso hace que pueda haber una articulación correcta del lenguaje. La cóclea o caracol está dentro justamente del hueso temporal, dentro de lo que se llama el laberinto óseo. Y sabemos también que hay transmisión del sonido a través del hueso, se transmite a través del aire y a través del hueso. Es por eso que al rascarnos la cabeza, por ejemplo, escuchamos como si se estuviera casi, estuviéramos haciendo un sonido al lado del conducto auditivo, y todo lo que sea lo que toquemos en el cráneo, entonces como se transmite muy rápido y muy fuerte, o sea, se escucha bien en nuestra en lo que es lo captamos bien a través de la audición. ¿Qué es la cóclea? Es un sistema de tubos en espiral, son básicamente 3 tubos enrollados, una rampa vestibular y luego un conducto coclear o rampa media, y por último la rampa timpánica. La rampa vestibular y el conducto coclear están separados por la membrana de Reisner. Luego la rampa timpánica y el conducto coclear están divididos por la membrana o lámina basilar. Entonces acá tenemos un esquema en la parte derecha de la imagen. La rampa vestibular, donde se articulaba, dijimos, el estribo. Luego tenemos la membrana de Reisner, que va vibrando justamente con las ondas generadas en la membrana, en la rampa vestibular. La rampa timpánica, y dentro de lo que es el conducto coclear está el órgano de Corti, que es muy importante justamente para estos estímulos, y vamos a ver por qué. Este órgano de Corti entonces están justamente las células ciliadas, sensibles a estímulos que son mecánicos. Estas células están justamente descansando, ¿verdad?, en los órganos terminales, y generan impulsos nerviosos como respuestas a las vibraciones sonoras que ocurren, ¿verdad?, aquí dentro de las rampas. La membrana basilar entonces vibra, o la lámina basilar, y eso da un lugar al movimiento. Como ven ahí arriba está la membrana tectoria y los cilios de las células ciliadas de los órganos receptores, y entonces esa vibración da lugar a que los cilios se muevan hacia un lado o hacia el otro, generando ahí la despolarización y el inicio del impulso. Si se estimula mucho hacia un lado, puede ser una hiperpolarización, o del otro lado pueden generar una despolarización. Aquí habíamos hablado de la membrana de Reisner, y esta es muy importante, es la que separa justamente la membrana, la rampa vestibular de la rampa coclear, o del conducto coclear, o la rampa media, porque permite justamente el paso de las ondas sonoras al conducto coclear.
es muy importante la membrana de Reisner porque mantiene justamente dentro del conducto coclear un líquido que es diferente al de las demás rampas. Las vibraciones sonoras, como estábamos diciendo, entran a la rampa vestibular por la ventana oval en la base del estribo y luego van transmitiéndose a lo largo de la membrana, de la lámina basilar, y luego gracias a eso se van generando, como dijimos, la despolarización de la célula ciliada. ¿Qué es la lámina basilar? Es una lámina fibrosa que separa justamente el conducto coclear de la rampa timpánica. Contiene 20.000 a 30.000 fibras basilares que se proyectan en el centro de la cóclea, también llamada modelo o columnela. Las fibras entonces de este modelo son rígidas, pueden ser elásticas, fijas en su extremo basal al componente óseo, que se llama cóclea, y en el extremo distal se encuentran inmersas en la estructura de la lámina basilar. Vibran entonces como las lengüetas de una armónica, o sea, van vibrando esto y eso va generando justamente los estímulos. La longitud de estas fibras de las basilares aumentan a partir de la ventana oval de la base de la cóclea del vértice de la cúpula. El diámetro de estas fibras disminuye desde la ventana oval hacia la helicotrema. Van disminuyendo hacia la zona final donde se unen justamente la rampa timpánica y la rampa media, la rampa timpánica, y la rampa vestibular, que se llama helicotrema, la parte final. Las fibras cortas y rígidas cercanas a la ventana oval de la cóclea vibran mejor con una frecuencia alta y las lejanas vibran mejor a una frecuencia baja. Es por eso que los sonidos de alta intensidad, entonces de alta frecuencia, se van a captar en las zonas proximales a la ventana oval, y las que son de baja frecuencia, que son sonidos bajos, de tono bajo, entonces van vibrando mejor hacia zonas lejanas. Y eso da lugar a que se capten, ¿verdad?, diferentes tipos de frecuencias, es decir, la altitud del sonido, la frecuencia que tenga, puede ser alto o un sonido bajo, un sonido agudo o un sonido grave, sería eso. Los sonidos agudos o de frecuencia alta se captarían en la porción proximal de la lámina. Luego los de frecuencia baja hacia las porciones más distales, mientras más bajo o de tono más grave sea el sonido. ¿Cuál es la función del órgano de Corti? Es un órgano receptor que va generando impulsos nerviosos en respuesta a la vibración de la lámina basilar. Y tenemos dos tipos de células ciliadas, ahí las internas y las externas. Las internas tienen más o menos unos 3.500 en cantidad, son de 12 micrómetros, y las externas de 12.000 en cantidad y 8 micrómetros. Entonces estas son las células que tienen los cilios, que van justamente con el movimiento, van a ir desencadenando cierto tipo de estímulo. Entonces estas fibras nerviosas estimuladas por las células ciliadas llegan al órgano espiral de Corti, y este está situado en el centro de la cóclea. Estas neuronas del órgano del ganglio de Corti envían 30.000 axones al nervio coclear acústico y de ahí al sistema nervioso central. Aquí tenemos entonces un esquema de cómo sería una representación de el órgano de Corti. Ahí tenemos arriba la membrana tectoria, las células ciliadas inmersas justamente en el revestimiento gelatinoso de la membrana tectoria, y esta entonces unida, ¿verdad?, por encima de los esterocilios. Entonces cuando ocurre la vibración, como dice ahí abajito, excita las terminaciones de los cilios. Se transmiten entonces con el movimiento, se mueven hacia un lado, entonces hay una despolarización, se mueven hacia el otro, hay una hiperpolarización. ¿Por qué era importante entonces la diferencia de concentraciones en el conducto coclear? Porque este último se encuentra
En este último se encuentra en el conducto coclear la endolinfa, que tiene una alta concentración de potasio y una baja concentración del sodio, lo que da lugar a un potencial entre estas rampas y se llama perilinfa el líquido que ocupa la rampa vestibular y la rampa timpánica. Gracias a esa diferencia de concentración, entonces vemos un potencial eléctrico de más 80 milivoltios entre la endolinfa y la perilinfa. Entonces este potencial hace que en el interior del conducto coclear sea un potencial eléctrico positivo y en el potencial eléctrico exterior del conducto coclear sería negativo. Entonces esto está generado por la secreción continua de iones potasios hacia el conducto coclear por parte de la estría vascular. Las células ciliadas tienen un potencial intracelular negativo de menos 70 milivoltios respecto a la perilinfa y menos 150 respecto a la endolinfa. Y de acuerdo a la posición vimos que si estamos en las zonas proximales captan sonidos de alta frecuencia y hacia zonas distales sonidos de baja frecuencia o graves. Eso es lo que está hablando del principio de la posición. El sistema auditivo determina los volúmenes por tres procedimientos. Por uno, subir el volumen sonoro aumenta la amplitud de la vibración de la membrana basilar. Sumación espacial, transmisión a través de muchas fibras nerviosas. Y también las células ciliadas se estimulan hasta que la vibración de la membrana basilar sea elevada. En cuanto a la ley de la potencia, es la detección de los cambios de volumen. Esto es entonces interpretar, ¿verdad? El volumen. Gracias a esto entonces el oído puede oír, ¿verdad? La voz más susurrada hasta el ruido más estruendoso. Y se miden en unidades auditivas que son los decibelios. Luego tenemos la vía olfatoria. Ahora hablábamos de el órgano del ganglio espiral de Corti. Luego el núcleo coclear dorsal de la parte superior del bulbo. Luego el núcleo olivar superior, que son fibras cruzadas. Luego el lentisquio lateral y tubérculo cuadrigémino inferior. Pasan luego al colículo inferior. Por último al cuerpo geniculado medial y la radiación auditiva por último en la corteza temporal. Acá tenemos lo que son las cortezas auditivas primaria y secundaria. La primaria sería para captar los sonidos y la secundaria sería de asociación, también se le llama. ¿Qué alteraciones puede haber en la audición? Bueno, puede haber una destrucción bilateral de la corteza auditiva que puede provocar sordera. Puede haber sordera de conducción, donde no se capta a través del conducto auditivo externo, pero sí a través, por ejemplo, de un diapasón en el centro de la cabeza. Y otra que es la sordera nerviosa. Hay ciertos estudios que se van haciendo para ver si se captan estos receptores. Están los potenciales evocados auditivos, la audiometría de tonos puros, la logometría. Luego ensayos clínicos como la prueba de Weber y Rain, que básicamente constituyen así vibrar un diapasón en el centro de la cabeza para ver si esa vibración se detecta, en una determinada zona, ¿verdad? O no. Bueno, ¿cuál es la corteza auditiva? Habíamos visto la circunvolución temporal de la cara lateral del lóbulo temporal. La corteza auditiva primaria es esa, y luego tenemos también una de secundaria de asociación alrededor de esta.
Se pueden distinguir entonces la frecuencia, ¿verdad? Gracias a las zonas que habíamos dicho al principio de posición. Y luego también identificar los tonos, la dirección de donde vienen las modulaciones o los sonidos de cambio brusco. La corteza auditiva o patrones de sonido tonales localizan la fuente de un sonido y luego interpretan este sonido escuchado.